Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este canal. Vamos a seguir hablando en este video de la Luna en la carta y su relación con otros planetas. Les recomiendo que si no vieron los videos anteriores lo hagan porque así van teniendo un panorama más completo de las distintas posibilidades que pueden aparecer. Esta vez vamos a dedicarle el encuentro a la conjunción Sol-Luna, aprovechando también que me lo pidieron en algunos comentarios y por mail. La conjunción Sol-Luna corresponde astronómicamente a la luna nueva, la llamada luna invisible. Si esta conjunción se produjera sobre la eclíptica, tendríamos un eclipse solar. Sobre el Sol y la Luna, dice Ptolomeo en el Tetrabiblos, que la naturaleza esencial del Sol es el calor y en cierto grado la sequedad, mientras que el poder de la Luna radica principalmente en su humedad. En una conjunción del Sol y la Luna predomina una cualidad activa, que es el calor, y una pasiva, que es la humedad. Podríamos interpretar esto como una fuerza latente que buscará expandirse, y esto tiene que ver con el calor, pero que será sensible, receptiva y adaptable a las influencias externas, y esto tiene que ver con la humedad. Una conjunción Sol-Luna puede darse en el mismo signo o en dos. No pueden tratarse de la misma manera, así que vamos a ver en principio cuando la conjunción se produce en el mismo signo. Si el Sol y la Luna están en el mismo signo, también van a estar gobernados por el mismo planeta y funcionarán para la misma casa de la carta natal. Las dos naturalezas estarán orientadas hacia lo mismo, quieren y necesitan lo mismo. Lo representado por ese elemento, esa modalidad, cardinal, fijo o mutable, ese signo y su planeta regente, se vuelve entonces un foco de interés para esa persona. Aquí tenemos a una persona que no vive como contradicción la expresión de esa cualidad zodiacal. Más aún, ambas naturalezas, la consciente y la heredada, concuerdan en lo que a ella se refiere y así pueden facilitar su manifestación. Pero recordemos que esto tiene una contraparte y es que es muy difícil verse a sí mismo desde la propia conciencia, sin la participación de un espejo o un reflejo o un otro que nos muestre todo lo que somos más allá de lo visible para nosotros mismos. Si el Sol representa aquello divino a lo cual aspiramos, nuestra emanación en el mundo relacionada con el querer, con acercarnos al ideal que representa ese signo zodiacal, y la Luna representa nuestros mecanismos heredados, ¿cómo distinguiremos uno del otro? Dice Oscar Adler, cuando la Luna y el Sol están en conjunción en el mismo signo zodiacal, lo que la Luna confiere como talento heredado está en la misma línea con lo que nos identificamos en nuestro yo supraterrenal, nuestro yo moral, representado por el Sol. Esta circunstancia crea un obstáculo para encontrar el yo, porque la separación entre la primer naturaleza y la segunda naturaleza es en la conciencia imposible, al menos al principio. Se pierde así uno de los principales impulsos del hombre para liberar al yo de sus cargas hereditarias. Pero veamos algunos ejemplos de cómo funcionó este énfasis zodiacal en la vida de algunas personas. Empecemos con Maurice Ravel. Maurice Ravel fue un compositor francés de principios del siglo XX que nació con la luna nueva en Piscis. Veamos qué síntesis biográfica hace Wikipedia de él.
Reconocido como maestro de la orquestación y por ser un meticuloso artesano musical, cultivando la perfección formal, sin dejar de ser al mismo tiempo profundamente humano y expresivo. Ravel sobresalió por revelar los juegos más sutiles de la inteligencia y las efusiones más ocultas del corazón. Los juegos más sutiles de la inteligencia y las efusiones más ocultas del corazón. ¿No está hablando aquí de esas dos naturalezas? El Sol y Mercurio como expresión de la inteligencia y su emanación creativa, y la Luna como el lado irracional, la sustancia formativa, la memoria ancestral, esa que está oculta hasta para uno mismo, expresándose los tres en el mismo idioma pisciano. Su biografía cuenta que estaba muy unido a su madre, habitual en las lunas en signos de agua, y que ella le transmitió su tradición cultural vasca, que fue importantísima en la vida y obra del músico, que según cuenta, uno de sus primeros recuerdos fueron las canciones folclóricas vascas que cantaba su madre. Sus padres frecuentaban los medios artísticos, fomentando los primeros pasos de su hijo, que muy pronto reveló un talento musical excepcional. Comenzó el estudio del piano a los 6 años. Su padre era un ingeniero civil renombrado y dice Ravel: desde muy niño fui sensible a la música, a todo tipo de música. Mi padre, mucho más cultivado en este arte que la mayoría de los aficionados, supo desarrollar mis gustos y estimular tempranamente mi pasión. Bueno, vemos aquí varias cosas de su carta. Lo que era propio de su naturaleza lunar, el mundo psíquico, la sensibilidad del agua, el viaje hacia adentro, junto con Mercurio, su mente, también hipersensible, volcado a los lenguajes más emocionales que racionales, y el Sol, espíritu irradiante, que se expresa como voluntad del ser, todo eso bajo el ala de la misma irradiación pisciana, sin contradicción. No hay otra posibilidad más que esa. Que la conjunción Sol-Luna esté presente en la casa 5 muestra el área en que se va a desenvolver. Sabemos que la casa 5 en la tradición está relacionada con Venus, y por lo tanto el arte, los placeres, los romances serán sus temas de interés. Ravel no tuvo hijos, no se le conoce ningún matrimonio, ninguna pareja, perdón. Él fue muy discreto, muy poco exhibicionista, nada exhibicionista de lo que era su vida íntima, su vida privada. Pero bueno, todo este foco del Sol y la Luna se volcaron a otros aspectos de la casa 5. Para matizar, vemos que Júpiter, el regente de Piscis, está en Escorpio en aspecto con Mercurio, es decir, dándole su fuerza, otorgándole a su mente racional una conexión con lo divino, con lo sagrado, con los grandes pensamientos, siempre desde el mundo de lo sensible, de lo sutil, de lo envolvente, el agua. Mercurio llevará esas cualidades al ascendente gracias al aspecto de trígono que le hace. Es decir, que Ravel hará uso de esas características, las expresará, formarán parte de su identidad y de su temperamento. El aspecto Júpiter-Venus también es importante en el sentido que matiza a Júpiter desde la casa 3. ¿Y qué pasa con sus padres? ¿Representan el Sol y la Luna a sus padres? Se ve bien que ambos iban en la misma sintonía. El niño nace con talento musical en un ambiente en donde esto era apreciado e incluso estimulado, y esto se puede ver con la concordancia de los luminares, pero también por la presencia de Saturno en su domicilio acuariano en la casa 4. Entre otras cosas, Saturno tiene relación con el oído, y me pregunto si el hecho de que se encuentre en domicilio no habrá influido también en su temprano acceso al mundo de la música y su gran oído musical. Respecto a ese buen estado de Saturno y la posibilidad de que nos otorgue dones en lugar de problemas, recordemos que el padre fue un renombrado ingeniero civil,
pero también un melómano, y siempre apoyó la carrera musical del hijo, e incluso lo recompensaba económicamente para que no falte a sus clases de piano. Dicen los biógrafos de Ravel que Maurice no era muy buen pianista, pero sí era muy musical, absorbiendo todo de forma natural. Y es que quizás aquí Mercurio no le regaló su talento para la digitalización, que equivaldría a tocar la tierra o tocar las teclas. Lo suyo era el mundo de la emoción, de lo sutil, de lo invisible, de lo intangible. Era un niño musical, no era un niño pianista. Tanto énfasis en el agua y la concurrencia de algunas posiciones planetarias llevaron a Maurice Ravel a una enfermedad neurológica que no le impedía pensar en música, pero sí le impedía escribirla. Desórdenes de la escritura, de la motricidad y del lenguaje fueron sus principales manifestaciones. Mientras que su inteligencia se mantenía perfectamente y seguía pensando en música, no podía escribir, ni hablar, ni tocar una sola nota. Se cree que un golpe accidental que tuvo en la cabeza aceleró la evolución de esta enfermedad. Ravel murió luego de intentar una operación cerebral. Volviendo a la carta, de estos 3 planetas que están en Piscis, Mercurio es el que está en la posición más difícil, en el signo contrario a su domicilio y retrógrado. Debía ser este el talón de Aquiles. Cuando hay mucho énfasis de planetas personales en un signo, se exacerban sus bondades, pero también sus problemas. Y sabemos que Mercurio rige los procesos de comunicación verbal, pero también los movimientos de manos, dedos, extremidades. Por otro lado, el Sol y la Luna, desde la astrología médica, tienen relación con el hemisferio izquierdo y derecho, respectivamente. Y como frutilla de la torta, se ve en la carta la cuadratura de Marte a esta conjunción. Marte, en algún momento de su vida, habrá aportado combustible, pasión, a una conjunción en un signo naturalmente interiorizante como Piscis. Frío, es decir, no activo. Pero lo que puede encender también puede lastimar. Y esto es lo que debemos tener en cuenta siempre con este planeta. Como vemos, no podemos decir exactamente que una posición astrológica sea buena o mala de por sí. Es buena para algunas cosas, mala para otras. Hubo un exceso de agua en esta carta, no solamente por el Sol en Piscis y la Luna en Piscis y Mercurio, sino también por el ascendente, por Júpiter, que es el regente de todo ese núcleo pisciano, es decir, mucha agua, mucha sensibilidad, pero también acceso a otros lenguajes sutiles, lenguajes del sentimiento, de la emoción, en desmedro de el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, más relacionado con otros signos en donde Mercurio está más fuerte, como Géminis o Virgo. En síntesis, el énfasis sobre Piscis y el agua en general vio nacer a una persona totalmente conectada con los lenguajes sutiles, que se tradujeron en arte también por la confluencia de planetas como Júpiter y Venus y otras casas como la 1, la 5, la 3, involucradas en esta configuración. Sus padres pueden estar representados por esta conjunción. Ambos jugaron un rol fundamental, aunque, por supuesto, no hay que descuidar los aspectos, la posición de Saturno, en la casa 4, describiendo también aspectos de su crianza. Desde otro lugar, la enfermedad que lo aquejó en sus últimos años estuvo relacionada especialmente con esto. No podía ni escribir, ni hacer cosas con sus manos, ni hablar, como si la vida lo hubiera llevado a sumergirse esta vez realmente en su océano interior y le permitiera solo vivir su música en la soledad y el silencio. El silencio. Un gran silencio pisciano rodeó su existencia esos últimos años. Incluso se fue a vivir a un bosque, lejos de las ciudades, la fama y los honores, solo acompañado de su ama de llaves,
y eventualmente visitado por sus amigos más queridos, estando él aún en la plenitud de su carrera.